La película de Doom ya lleva unos días estrenados y está logrando cavar en la cultura popular nuevamente. Tanto es así que ya muchos lo comparan con otras franquicias, en especial Star Wars, algunos como mera curiosidades y otros con todo el afán de ofender. Muchas de las comparativas son muchas coincidencias y otras son muy absurdas, pero no vengo yo aquí a ver las similitudes y diferencias con Star Wars. Creo que eso ya lo hicieron otros y como dice el título del video, hablaremos específicamente de las inspiraciones que Warhammer tomó de Doom, y créame, tomó muchas, al punto que muchos pensarán que es un plagio. Puede que lo sea, o puede que no, si no, no existiría Warhammer, pero mientras más veamos, más sacaremos nuestras conclusiones, así que comencemos. Antes que nada, ¿qué es Doom? Bueno, no es otra cosa que la serie de novelas de ciencia ficción y fantasía más vendida de toda la historia, creado por el escritor Frank Herbert en el año 1965. Es uno de los clásicos más influyentes en el género, tanto es así que la novela fue la primera en ganar el premio Nebula a Mejor Novela, eso solo en la parte literaria. Pero, ¿qué con su trama? Bueno, Doom es de hecho una de las franquicias que más se sale del molde, incluso para su época. Su universo se desarrolla en un futuro muy lejano, donde la civilización humana está por toda la galaxia, pero depende de una droga que llaman como especia o melange. Dicha droga no solo expande las percepciones del que lo consume, sino que triplica su estándar de vida. En ese universo desprecian las computadoras y todo lo digital debido a que más o menos 10.000 años sucedió lo que se conoce como la Yihad Luteriana, una guerra santa contra las máquinas e IAs, por lo que para viajar más allá de la velocidad de la luz, en vez de máquinas, usan navegadores que consumen especie para que sepan trazar el mejor camino. Al no existir computadoras, usan lo que llaman como mentats, humanos que consumen especie para aumentar sus habilidades cognitivas, haciéndolos computadoras humanas capaces de procesar datos mejor que cualquier computadora actual. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Como notarán, la especie parece el punto focal de todo ese imperio, y es que lo es, pues todas las luchas políticas que se desarrollan en los libros es por esta especie. A diferencia de muchas drogas que se pueden crear como componentes sintéticos a lo Breaking Bad, la especia no puede ser sintetizado, y solo se encuentra en un único planeta en toda la Vía Láctea, el mundo desértico de Arrakis. Un mundo completamente árido donde su Apex Predator son unos gusanos enormes que son los que producen dicha especie como parte de su ciclo de vida. Y gracias a ellos que la especie existe y es la única razón por la que el Imperio tiene un pie en ese planeta. Aunque existe otra población, unos moradores de las arenas llamados como los Fremen, siendo los primeros humanos que colonizaron dicho mundo. Arrakis es un mundo inhóspito que en cualquier otra franquicia solo sería un mundo más, pero para el Imperio de Doom es el mundo más importante y quien controla Arrakis tiene agarrado por los cojones todo el Imperio, por lo que no es sorpresa que se desaten guerras fratricidas por el control de dicho planeta. Eso solo podremos decir que sería la sinopsis de o una pequeña muestra del trasfondo de Doom. Ya ahí, los libros cuentan la historia de la caída y ascenso de la casa Atreides en el mundo de Arrakis, la historia de su descendencia y todos los conflictos políticos, metafísicos y el futuro de la humanidad que las novelas cuentan. X es una de las más complejas y de la que uno debe leer más de una vez para entenderle, y en este video no va al caso, además de que incluso para mí me sobrelleva. Con todo eso dicho, y si prestamos atención, ya pudieron notar ciertas similitudes, pero existen muchas más que veremos a continuación. Antes de comenzar, primero hay que tener en cuenta cómo empezó 40K, siendo más bien una parodia de sí mismo con Warhammer Fantasy, pero en el espacio, colocando sátira de la política de la época y parodiando la ciencia ficción, hasta que ya por la tercera edición se vuelve modo serio, por lo que si bien algunos aspectos sí podrían parecer plagios, bien pueden ser coincidencias, homenajes o inspiraciones, o una combinación de todas. Por lo que iniciemos. Comenzamos sobre aquí, el odio a las IAs y el avance robótico. Si lo ves muy por encima es prácticamente lo mismo, máquinas que se rebelan contra la humanidad gana y destruye todo lo relacionado a las máquinas e IAs. Eso solo es idéntico en el papel, y eso se debe a que en Doom se podrían decir que fue la precursora de esa trama. Warhammer, Star Wars, Overwatch, Matrix, Terminator y muchas más usan ese mismo tropo de rebelión de máquinas. Algunos mejores que otras y otros con resultados más destructivos que otros, pero lo que los diferencia es que se deja implícito que la guerra contra las máquinas en Doom no fue porque las máquinas atacaron, sino todo lo contrario. La humanidad les ataca y gracias a eso evolucionan haciendo que el cerebro humano sean mejores que las IAs al no depender de ellas. En ambos casos, sus imperios se parecen más en el sentido feudal.
El imperio de Warhammer es, como dije hace mucho, un sistema realmente laxo con sus mundos miembros, y es que debe serlo si quiere que se mantenga unido en un macroestado como ese. Eso mismo se puede ver en Dune con el sistema que llaman como Fraufreilich, que son las cámaras de los estados autónomos, y el Landsrat, que funciona como senado donde se llevan las negociaciones y demás cosas. Aquí existen similitudes bastante importantes, pues en Dune el emperador no puede tomar partido en caso de guerra de casas gracias a ciertas reglas que fueron impuestas, y cuando dicha guerra de casas sucede, existe lo que llaman como regla Canley, que se resume en que ambas casas se comprometen a no poner en peligro a los inocentes o terceros mientras pelean. El imperio de la humanidad tiene similitudes idénticas, pues al ser tan grande existen incontables conflictos que nadie se entera y que se resuelven por sí mismos. Solo intervienen imperios si dicho mundo o sistema tiene algo relacionado a las demás facciones conocidas. Si no, pues buena suerte con llamar su atención. Oye, mamá, mira lo que sé hacer, parado de manos. Ya te vi, Homero, es muy bonito. En ambos universos, a pesar de ser en un futuro lejano y con tecnología superior a la nuestra, aún hay peleas cuerpo a cuerpo o cargas con bayonetas. En Dune existe algo llamado como el efecto Holtzman, que cambió el cómo se hacía la guerra en ese universo. El efecto genera un campo de fuerza de tamaño humano que desvía ciertos ataques que viajan a ciertas velocidades, por lo que las balas son en esencia completamente inútiles contra ellos. Eso sí, solo puede ser usado de manera temporal, pues las moléculas del aire difícilmente logran atravesar esos escudos también, por lo que es común ver a personas que se asfixian o se insolan con ella. Ahí te preguntas, ok, las balas no funcionan, ¿y las armas láseres o plasma? Bueno, existe también un gran problema con eso, y es que si una persona con arma láser le da a alguien con escudo, pueden suceder eventos muy divertidos. Es por eso por lo que nadie quiere hacerlo, aunque como nota al margen, hacer eso sería como una ruleta rusa. Puede que tu tiro solo sea una pequeña explosión que mate al sujeto, o una explosión que lo mate a él y tú mueras por la onda expansiva, por lo que las armas láseres no se usan bajo ninguna circunstancia. En 40K el combate cuerpo a cuerpo se da no por limitaciones que francamente no son muy prácticas, sino porque, bueno, es más vistoso, y como existen especies enteras que van en oleadas en cargas homicidas contra el guardia común, el combate cuerpo a cuerpo es casi obligatorio. En Arrakis, como los gusanos responden a esos escudos activos, normalmente no los usan en la arena para evitar su presencia. En Warhammer tienen como super soldados los más icónicos marines espaciales. En Dune existen los Sardaukar, que al igual que los marines son llevados a un mundo completamente letal, donde a una tierna edad son sometidos a entrenamientos brutales que la mitad de los iniciados no logran sobrevivir. Las fuerzas de las grandes casas no se comparan para nada a los Sardaukar, y lo mismo ocurre con los marines espaciales, salvo que estos les meten órganos nuevos, hormonas y otras cosas que ya conté. ¡Órganos humanos inferiores! ¡Uy, ay! ¡Mi Squidly Spooch! En Dune existe una facción llamada como los Tleilaxu. Son los científicos maestros en la biotecnología, pero hay un detalle. Los Tleilaxu parecen a primera vista una facción exclusiva de hombres, pues al parecer sus mujeres están en su mundo de origen. Bueno, mantengan eso, pues estos hacen a los conocidos como Golas, hombres que en esencia están vivos, pero a partir de carne muerta, gracias a los tanques que llaman como Axolotl. ¿Qué son estos tanques Axolotl? Pues es muy probable de que aquí sea inspiración la famosa de Amonculaba, pues los tanques son en realidad las mujeres Tleilaxu. What? Cuando una niña llega a la pubertad, la lobotomizan o de plano destruyen todo su cerebro, y gracias a la cibernética mantienen su cuerpo activo y lo usan para crear a los Golas o cualquier otra cosa que quieran. Sin duda una de las cosas más aberrantes y oscuras de Dune. Está horrible. Dune usan mucho en sus historias las grandes campañas como Jihad, siendo luchas básicamente sagradas como la Jihad luteriana contra las máquinas o la Jihad de los Fremen contra los Harkonnen. En Warhammer obviamente tomaron lo mismo, pero cambiándolo con cruzadas. La Gran Cruzada sería el máximo ejemplo. Otros ejemplos incluirían por ejemplo los Kizarate, siendo el equivalente a la Inquisición, aunque la Inquisición se basa obviamente en las Inquisiciones de la vida real, pero resulta una coincidencia bastante curiosa. Lo mismo ocurre con las Habladoras de Peces, una organización militar exclusiva de mujeres muy parecidas a las adeptas sororitas de Warhammer. Entre las similitudes es que ambas organizaciones son fanáticas a su gobernante. De hecho, las habladores son tan fanáticas que incluso serían capaces de matar a sus propios hijos por la completa lealtad hacia Leto. También tienen comandos de muerte que son realmente el equivalente a la repentia de las sororitas. Las Famulus son otro ejemplo. Son realmente parecidas a la organización de las Bene Gesserit,
pues en ambos casos se inmiscuyen en los asuntos de las casas nobles y juguetean con las líneas sanguíneas para que dichas casas tengan mejores progenie. La diferencia de ambas es que en el caso de las Famulus lo hacen en favor del imperio más grande, mientras que las Bene Gesserit se benefician a sí mismas para ganar más poder dentro del imperio. Aquí podremos ver que sí están muy influenciados en Dune. Una de las similitudes más curiosas tiene que ver con el Mechanicus. Verán, en Dune existe un vehículo en forma de libélula llamada como el ornitóptero, un vehículo aéreo que mueve de manera rápida sus alas como una libélula. Bien, el Mechanicus tiene una versión parecida mas no idéntica, el arqueóptero, un vehículo de desembarco de tropas que van con ese mismo principio, pero parece salido de los planos de Da Vinci, navegadores. Este sin duda es de los más evidentes, pues ambos son necesarios para los viajes más rápidos que la luz. En ambos casos son mutantes cuyas mutaciones empeoran con el tiempo. En ambos casos tienen habilidades que se diferencian a las de los demás. En ambos casos sus vidas están fuera de la política regular imperial, sino que ellos tienen sus propias agendas políticas. La única diferencia que tendrían sería la cuestión de la especie, que en el caso de Warhammer no necesitan. Podría decir algo más al respecto de que Arrakis y Tallarn se parecen demasiado al punto que muchos ven a los incursores del desierto como una copia de los propios Fremen, pero sería injusto, pues en casi todas, por no decir todas las series de ciencia ficción, tienen mundos desérticos con culturas de gente del desierto. Pues si vamos más atrás a la saga de John Carter de 1917, sería la máxima representación de estas historias y donde Dune tuvo inspiración. Quizás sí, quizás sí o quizás no, pero ahí está. Quizás lo más importante y que en ambos casos comparten, ya sea en concepto o inspiración, es el título de Dios Emperador de la Humanidad, siendo que Dune es la que inició esa narrativa. Ahora, hay que tener en cuenta que muchos colocan de argumento que las obras posteriores que no sean de Herbert usaron imperios galácticos malvados a lo Dune, lo cual no es cierto, pues la idea de un imperio tiránico en la ficción no es para nada nueva. Pero el hecho de que en ambos casos tengan de regentes seres cuasi inmortales que llaman como Dios, está ahí la diferencia, y Dune lo hizo primero. La gran diferencia entre ambos es el hecho de que Leto II no es para nada tan poderoso que el emperador, que es capaz siquiera de crear soles como lo hizo en la Guerra de la Telaraña. Pero Leto tiene más cosas que lo hacen destacar. Por ejemplo, en estética es un hombre mitad gusano gigante después de unirse a uno de los gusanos de Arrakis y que ganó poderes precognitivos que le permiten visualizar todos los posibles futuros. Y si bien comparte ciertas actitudes que se pueden catalogar como malvadas, él es realmente altruista y busca el bien para toda la humanidad. Y es en esa parte que comparte mucho con el emperador de la humanidad de Warhammer, que bien usaron esa misma premisa los de Games Workshop. La única diferencia es que en Dune no hay muchos aliens que buscan destruir a la humanidad, ni mucho menos 4 seres divinos demoníacos que buscan la calamidad para la humanidad, por lo que ahí Leto la tiene más fácil que el pobre Niot o Jorgito de Warhammer. Como pudimos notar, Warhammer le debe mucho a las obras de Herbert, pues muchos de los conceptos y trasfondos de Dune fueron usados en Warhammer para armarse como franquicia, en un inicio como una parodia, pero luego ya no. Existen muchas obras que Warhammer tomó inspiración para crearse como tal, tales como las obras de J.R.R. Tolkien, que usó tanto para Fantasy, Age of Sigmar y 40K para hacer sus propias obras, H.P. Lovecraft, Paradise Lost e incluso las películas del 56 del Planeta Prohibido, pues Dredd y muchas otras obras de ficción. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.